Este programa es presentado por Coca-Cola. Sentí el sabor. Hoy tenemos un programa donde venimos a hablarle un poco de lo que es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario en Paraguay y en Asunción muy en especial ha venido evolucionando en los últimos años. Hemos visto crecer edificios importantísimos, hemos visto que en realidad la ciudad ha cambiado totalmente de cara durante este tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Qué es lo que podemos esperar para el futuro? ¿Cuándo podemos creer que las cosas van a empezar a transformarse en términos de la forma de vida que tiene el paraguayo y muy particularmente el paraguayo que vive a nivel urbano? De esto vamos a hablar hoy, así que quédense con nosotros. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe define el déficit habitacional como la brecha entre requerimientos y disponibilidad de viviendas adecuadas en la sociedad, en tanto que el Banco Interamericano de Desarrollo concluyó en un reciente estudio que la mayor parte de la población que vive en las ciudades más grandes de América Latina no puede acceder a una vivienda formal como consecuencia de ingresos insuficientes, altos intereses hipotecarios y elevados precios de la vivienda, así como por la incapacidad de documentar sus ingresos. Conforme a los datos de la encuesta permanente de hogares del 2016, realizado en Paraguay, de las más de 1 millón de personas encuestadas, el 74% sostuvo que cuenta con casa propia, en proceso de pago o en condominio, mientras que el 17,1% vive en un alquiler y el 8,6% en una casa cedida. En Paraguay, y según estimaciones de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, el déficit habitacional afecta a más de 1 millón de viviendas en el país, número que se distribuye en diversos tipos de demandas: nuevas viviendas, ampliación, mejoramiento y demandas que conjugan ampliación y mejoramiento. En el caso de que no existiera un cambio sustantivo en la política pública, en el 2020 el déficit afectaría a más de 1.500.000 viviendas. Estamos hoy para conversar sobre el sector inmobiliario urbano, tanto en Asunción como en otras ciudades. Y para eso tenemos que ver exactamente cuál es la demanda potencial que existe a este respecto. Vamos a ver, el gráfico que estamos viendo es básicamente cuál será la evolución de la población paraguaya en los próximos años. Como vemos, hoy estamos más o menos en este momento. Según las proyecciones, la población paraguaya alcanzaría un total de alrededor de 8,5 millones para más o menos el año 2035. En ese mismo periodo de tiempo vamos a tener un decrecimiento relativo de la población rural y un incremento muy importante de la población urbana. Este incremento total van a ser 2.200.000 personas que van a pasar a formar parte de este nuevo segmento urbano, no solamente en Asunción, sino también en otro tipo de ciudades. Cuando miramos los casos de Paraguay, empezamos a ver que en realidad el proceso de migración se ha dado fundamentalmente alrededor de 3 ciudades: Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, en un momento determinado, posiblemente hasta este momento. Sin embargo, lo que hemos empezado a ver es que otras ciudades del interior de menor tamaño han absorbido también población durante este tiempo. Lo más llamativo de todo es lo que llamamos las agrociudades. Las agrociudades son aquellas ciudades donde empezamos a ver que básicamente están muy vinculadas a toda la zona agrícola. Ciudades como Santa Rita, María Auxiliadora, Nueva Esperanza o La Paloma, Catueté, en la zona de Canindiyú, han sido ciudades que han venido creciendo de manera muy intensa en los últimos años. Existen, sin embargo, también otras ciudades de menor crecimiento, ciudades más tradicionales, como son el caso de Curuguatí, por ejemplo. Curuguatí también está muy influenciada por lo que ha ocurrido con
con la soja, pero también otros negocios que se han desarrollado en la zona. Y hay ciudades desvinculadas del negocio agrícola, o desvinculadas por lo menos del negocio granelero, sojero, como San Juan Nepomuceno o San Ignacio y San Juan en Misiones, Santaní, Santa Rosa de la Guaraí, Horqueta, e incluso las ciudades del Chaco, originalmente ciudades menonitas que han venido transformándose y creciendo para absorber otro tipo de población. La gente ha venido de última trasladándose hacia Asunción, o ha dejado, perdón, de trasladarse hacia Asunción y ha empezado a venir a ciudades que le quedan más cerca. El fenómeno que se ha desarrollado en los últimos años, con la altísima movilidad que ha adquirido la población a través de la moto o con la altísima conectividad que ha adquirido esa misma población con el teléfono celular, le ha permitido seguir viviendo en algunos casos en el campo, pero acercarse a estas ciudades que le quedaban cerca relativamente, pero que el tiempo de traslado era demasiado grande. Hoy podemos llegar a un lugar que queda a 30 o 40 kilómetros relativamente rápido. Esto es lo que hemos visto y por eso hemos visto este furor y esta emergencia de estas ciudades intermedias que a partir del año 2003 más o menos empiezan a concentrar población después de haber perdido población durante un tiempo relativamente largo. ¿Y qué es lo que nos espera en el futuro? Lo que nos espera en el futuro es, esta es la pirámide poblacional del Paraguay hoy. Lo que está en celeste son los hombres y lo que está en rojo son las mujeres. Y lo que vemos es que para la población de menos de 20 años, esto está cada 5 años más o menos cada escala, lo que vemos que hay hoy alrededor de 2.750.000 personas que están en esa franja etaria. Esta gente es gente que en los próximos 20 años va a demandar necesariamente vivienda, porque va a salir de su casa, van a tener como mínimo 20 años, van a estar entre 20 y 40 años en un momento donde van a empezar a demandar una vivienda nueva. Esta gente es distinta posiblemente a este segmento de la pirámide de mayor edad, a un segmento de la pirámide de arriba de 40 o 50 años, mucho más de comportamiento mucho más tradicional. Mucho más tradicional quiere decir salida de la casa de sus padres en el momento de casarse. Posiblemente esta gente empiece a salir de sus casas, no en el momento de casarse, sino en un momento anterior. En un momento donde tienen los recursos suficientes para poder hacer frente a un pago. Y estamos hablando de casi 3 millones de personas que van a demandar un volumen de viviendas muy importante. Posiblemente la mitad de estos por lo menos se deban transformar en algún tipo de vivienda, no solamente en Asunción, sino en el resto de las ciudades urbanas durante ese tiempo. Por tanto, estamos apuntando a un mercado donde hay un segmento de la población joven que se va a convertir en propietario o va a querer tener su vivienda propia, que va a tener seguramente más recursos que sus padres o que sus abuelos, porque la economía también le ha ayudado durante ese proceso, y que va a tener que integrarse a este mercado de vivienda convirtiéndose en una demanda. ¿Qué le debemos ofrecer? Creo que debe ser una pregunta importante a esta gente. Entonces, lo que vemos es un comportamiento de población donde vemos mucho más mujeres jóvenes integrándose al mercado de trabajo, mujeres no solamente a nivel de Asunción, sino también de estas ciudades menores. Las mujeres hoy están estudiando más posiblemente que los hombres, la población femenina en las universidades ha sido más importante y estas mismas mujeres tienen más ingresos. También se encuentran en situaciones de estado civil bastante distintos, vemos mucho más divorcios que anteriormente y mucha gente más que sale sin casarse. ¿Qué necesita una chica que es una profesional joven que está empezando a trabajar dentro de un ambiente distinto, seguramente como una ejecutiva joven? Seguramente una de las cosas que necesita es poder tener mucha seguridad.
eso le da más un departamento que una casa. Anteriormente nuestras madres tenían mucho más tiempo para tener un patio, por ejemplo, porque lo podían cuidar, lo podían manejar. Sin embargo, una chica que trabaja 8 o 10 horas diarias seguramente no tiene tiempo. Y la seguridad la brinda seguramente echarle una llave a la puerta, y eso es suficiente para garantizar la seguridad durante todo el día. Hay otros elementos que también son importantes. Posiblemente aparezca lo que se llama la figura del roommate. El roommate es básicamente dos personas que comparten una vivienda determinada porque eso les abarata los costos de pagarlos. Esto va a incrementar seguramente su demanda. Ya se están viendo situaciones similares a estas en el centro de Asunción, donde empezamos a ver gente que trabaja en los alrededores, que trata de vivir cerca de su trabajo y que puede compartir de repente una vivienda con alguna persona porque eso le abarata muchísimo los costos. Vamos a empezar a ver un grupo de personas, y sobre todo mujeres, que seguramente se integran mucho más a este mercado laboral y se integran mucho más a esta demanda inmobiliaria que estamos viendo. En general también vemos que aquellos que decidan formar familia también están viviendo una situación distinta. Desde el año 2002 hasta el año 2016, que es la última encuesta de hogares, hemos reducido casi en un miembro en promedio los integrantes de la familia en general. ¿Qué es lo que está ocurriendo también? Nuestras abuelas seguramente se casaban al terminar la primaria, posiblemente a los 15 o 16 años, estaban en etapa fértil, reproductiva, con muchos años para tener hijos. La cantidad de hijos era seguramente mucho más fácil de cuidar, más baratos, y esta era una realidad. Nuestras madres seguramente se casaban al terminar el colegio. Nosotros, o gente de edad media, hoy se casó más bien al terminar la universidad, y hoy las mujeres se están casando bastante más tarde que eso. Entonces también el tiempo para tener mayor cantidad de hijos es un tiempo mucho más limitado por factores biológicos, lo cual reduce la cantidad del hogar. También los costos de mantener hijos se han vuelto mucho más importantes en los últimos años, y estos costos han hecho que la gente tenga mucho más cuidado en la cantidad de hijos que tiene, y eso se está reflejando estadísticamente. Por tanto, la vivienda que anteriormente teníamos, que era una vivienda típica donde había un dormitorio para la pareja y otro dormitorio para los hijos varones y otro para las hijas mujeres, que era lo que se producía y era lo que se vendía en el mercado, seguramente hoy va a tener menor demanda, a pesar de que todavía es eso lo que seguimos produciendo inmobiliariamente. Entonces, vamos a seguir hablando de estos temas porque creemos que es importante no solamente la cantidad de gente, sino qué es lo que esta gente empieza a buscar. Quédense con nosotros y volvemos después del corte. Estamos hablando hoy del mercado inmobiliario urbano, tanto de Asunción como de otras ciudades del Paraguay. Y veíamos antes de la pausa que en realidad hay mucha gente que hoy está demandando una vivienda distinta posiblemente a lo que se demandaba hace 20 o 30 años, porque las condiciones de vida son distintas y porque la gente está saliendo también a una edad más temprana de sus hogares familiares. Vimos también que la cantidad de miembros del hogar está disminuyendo, y esto es notorio en los datos que se notan a nivel estadístico. Cuando empezamos a ver en qué tipo de vivienda esta gente vive, empezamos a ver que en realidad hay una situación donde hay muchísima vivienda en alquiler todavía. Hoy alrededor del 17% de los paraguayos está viviendo en una vivienda alquilada a nivel nacional. Pero este número es mucho más elevado cuando nos vamos acercando a Asunción. Los terrenos de Asunción se están volviendo más caros.
o se han vuelto más caros en los últimos años, y esto ha hecho que también se vuelva un negocio, el negocio de la renta, de construir para alquilar. Hoy tenemos casi un 30% de la población de Asunción que está viviendo en alquiler. Ese número es menor a nivel del departamento central en términos porcentuales, pero sin embargo es mayor la cantidad de viviendas alquiladas que existen. Es que también un terreno a nivel del departamento central está más barato que un terreno, o una vivienda en general está más barata que una vivienda en la ciudad de Asunción. Por tanto, esto también ha generado un proceso de expulsión de la gente hacia otros lugares. Si querés tener una casa en Asunción, el costo es relativamente alto, sobre todo para parejas o personas que están iniciándose, ¿verdad? Hemos visto también que la situación es bastante similar en los dos centros urbanos grandes, que son el de Alto Paraná y el de Itapúa, Ciudad del Este y Encarnación. En Ciudad del Este es un poco más llamativa la situación, pero no alcanza los niveles de Asunción, que se ha vuelto mucho más cara en términos relativos en general. Cuando mirábamos este dato en años anteriores, veíamos que también la vivienda cedida, es decir, aquella familia que tenía dos viviendas y le prestaba una de ellas a sus hijos cuando formaban otra familia, esto, que había sido una cuestión muy importante en un momento dado, se fue reduciendo a lo largo del tiempo. Y vemos que en realidad el tema del alquiler se ha vuelto una cuestión bastante llamativa. Estamos considerando acá solamente 6 años y vemos que cuando tomamos el caso de Asunción, el porcentaje de alquileres viene subiendo a lo largo del tiempo, no solamente en porcentaje de la población que vive en un lugar alquilado, sino también sube en términos de la cantidad de viviendas que se alquilan, ¿verdad? Casi en 6 años hemos subido casi en 7.000 viviendas la cantidad de viviendas que se alquilan. Sin embargo, en Central la situación es bastante distinta, como decíamos anteriormente. Lo que tenemos es una reducción bastante significativa de la gente que alquila en términos proporcionales. Hay proporcionalmente más gente que vive en vivienda propia y el número de viviendas alquiladas se ha mantenido relativamente constante a lo largo de ese tiempo. En el caso de Alto Paraná también vemos un incremento importante. Son ciudades donde posiblemente se han empezado a encarecer también los precios y empezamos a ver que hay un incremento de la cantidad de viviendas alquiladas. Por tanto, este tema del inquilinato lo que ha hecho es que gente que tenía remanentes de ahorro en un momento determinado, gente que podía construir algo, que podía comprar un terreno o que había comprado un terreno anteriormente y lo podía construir, puso ese terreno en alquiler en un momento determinado. Y lo que vemos es que en general en todo este periodo de tiempo también hubo un incremento en la cantidad de hogares, en la tenencia de hogares. Durante todo este periodo de tiempo hemos visto que la gente ha podido acceder a una vivienda propia en el departamento central. Casi 100.000 viviendas nuevas hemos notado en la zona que bordea a Asunción. Sin embargo, como decíamos, se ha mantenido bastante estable tanto la vivienda cedida como la vivienda alquilada en general. Esto denota que la gente en realidad está buscando una vivienda propia y que ha podido acceder a ella a partir de ciertas condiciones que se presentan. Una de ellas es mayor accesibilidad al costo del suelo, que es una situación bastante peculiar. En Asunción se han encarecido muchísimo los precios de los terrenos y por tanto acceder a una vivienda, un dúplex o una casa se ha vuelto para mucha gente un tema bastante impagable, ¿verdad? Lo que hemos visto también es que el incremento en la cantidad de viviendas ha hecho que en general los promedios de alquiler vayan reduciéndose. De tener un incremento de precios del orden del 12% del nivel de alquileres,
hoy ha crecido más o menos a tasas del 3%. En el promedio de los últimos 5 años estamos en valores de alrededor del 7% de crecimiento. Es decir, esto parecería ser que la oferta ha sido mucho más importante que la demanda, ¿verdad? En algunos casos lo que vemos es que se ha mantenido la cantidad total de viviendas, y estos son datos a nivel nacional, de viviendas que estaban en alquiler, y por tanto eso ha hecho que, y también la accesibilidad a créditos de largo plazo que le han permitido a la gente comprar su vivienda, esto es el caso básicamente de Central, ha hecho que la demanda por alquileres haya disminuido en los últimos tiempos, y esto se refleje en el crecimiento de precios, que si bien ha venido creciendo, está creciendo a tasas inferiores. Si es que tenemos gente que tiene un remanente de dinero y que lo quiere trasladar al mercado inmobiliario, posiblemente lo que tengamos que considerar es que estas tasas van a oscilar en valores donde están bastante estancados en los últimos años por lo menos. En la medida en que veamos que se recupere también la economía, que el ingreso disponible de la gente sea mayor, posiblemente veamos que esta tasa vuelva a subir en los próximos años. Por tanto, hoy lo que tenemos es un mercado bastante equilibrado en términos globales de lo que ocurre en el segmento de alquileres. Y cuando miramos capacidad de pago, este gráfico que estamos teniendo en consideración, tenemos en el eje Y lo que es el ingreso de los hogares paraguayos, y tenemos el porcentaje de hogares que accede a los diferentes niveles de ingreso. Si tomamos un valor aleatorio que es de 6 millones de guaraníes, y estamos hablando de ingreso familiar, es decir, si es una pareja, en realidad hombre y mujer trabajan, es el ingreso conjunto de ambos, vemos que hay unas 320.000 familias o 18,5% de los hogares paraguayos globales que ganan más de 6 millones de guaraníes. Toda esta gente es, en términos globales, sujeto de crédito. Es decir, es gente que puede acceder a una vivienda en algún momento dado. ¿Cuál será la vivienda? ¿Dónde quedará la vivienda? Es lo que queda en debate y en discusión. Cuando miramos las tablas, en realidad una decisión que siempre va a tomar el sector financiero es el hecho de que el 30% o alrededor del 30% del ingreso familiar es lo que se destina a la vivienda. Utilizando este número como parámetro, supongamos distintas familias con distintos ingresos. Una familia con un ingreso de más o menos 10 millones de guaraníes, otra con un ingreso de 16 millones y otra con un ingreso de alrededor de 30 millones de guaraníes. En realidad hoy existe financiamiento con la Agencia Financiera de Desarrollo con lo que se llama un plan de vivienda hasta 800 millones de guaraníes. Por tanto, si tomásemos el valor de que queremos financiar el 100% de una propiedad de 800 millones de guaraníes, con un financiamiento al 12% y hasta en 20 años, la vivienda que se puede comprar, esta vivienda de $140.000 más o menos, a esta vivienda puede acceder una persona de 30 millones. O una familia de 30 millones de guaraníes de ingresos mensuales. Cuando tomamos el caso de una familia de 10 millones de ingresos mensuales, en realidad este número va bajando y va bajando hasta 48.000. Una cuestión que es importante de considerar en este caso es que normalmente familias con ciertos niveles de ingresos tienen ciertos ahorros. Por tanto, esto sería la parte financiable del ahorro, que sería alrededor del 80% de la vivienda, y hay un 20% de la vivienda que seguramente la van a pagar con ahorros propios. Por tanto, estamos hablando de propiedades que deberían tener o deberían valer alrededor de $60.000 como el arranque o la patada inicial que se le puede dar en el campo de la vivienda a la gente. Normalmente en el ciclo de vida de una familia
se van mejorando los ingresos a lo largo del tiempo. Por tanto, también estas viviendas de segunda mano van entrando al mercado también y van siendo comercializadas. Por tanto, posiblemente sean estas viviendas de menores ingresos las viviendas que tengan, entre comillas, mayor liquidez en el futuro, y que sean aquellas que seguramente van a transferirse más de una vez en los próximos 10 o 15 años, ¿verdad? Porque la familia le va a quedar chico seguramente el departamento inicialmente y va a mudarse a otro. Obviamente en el sector inmobiliario existe esta ventaja del alquiler, y también la recuperación de la economía va a ser la que está influyendo en aquellos precios de alquiler de los que hablábamos, y al influir en esos precios de alquiler seguramente va a definir qué es lo que va a hacer cada familia y cada persona propietaria. Quédense con nosotros y seguimos hablando del mercado inmobiliario después de la pausa. Seguimos con nuestro análisis del mercado inmobiliario urbano en Asunción y en Paraguay. Veníamos diciendo lo que se quería a nivel inmobiliario, y una de las cosas importantes es el paraguayo casi siempre estuvo acostumbrado a tener patio en su vivienda. Por eso que cuando uno sube a un edificio de altura en algún lugar de Asunción, lo que ve es mucho verde, y gran parte de ese verde es verde privado, no es verde público. Es decir, no son plazas o no son parques, sino son árboles que están o en las veredas de las casas o están en las propias casas. Esto es algo muy valorizado en general por la gente. Sin embargo, es esta misma situación la que encarece la vivienda y hace que las familias que se están empezando a formar o la gente que está empezando a vivir tenga que alejarse cada vez más de sus centros de desarrollo, de los lugares donde estuvieron anteriormente, de los nuevos centros que tiene la ciudad. Por eso vemos una ciudad extremadamente extendida, con muchísimos problemas de tráfico, porque hay mucha gente que está viniendo hacia el centro de Asunción, y en realidad por la propia forma geográfica de Asunción esto empieza a actuar como un embudo, y esto hace que la gente al final, buscando tener esta ventaja del árbol, buscando tener esta ventaja del patio, vive cada vez más lejos y se pasa entre 2 y 4 horas en el transporte público o en un transporte privado todos los días, ¿verdad? Seguramente esta realidad va a generar una situación de barrios más autocontenidos, es decir, barrios donde a distancia relativamente corta, incluso a distancia para poder caminar, tenés todos los servicios que necesitas para tu día a día. Tenés un supermercado, tenés una farmacia, tenés un centro de salud, tenés un lugar para ir a hacer ejercicios, tenés seguramente una escuela para tus hijos y otros servicios que son muy, muy valorados e importantes. A medida que el tráfico se agrave, esto seguramente lo vamos a ver de manera más importante. Y lo que vamos a ver también en función de ese perfil de la gente es que esto que estamos viendo acá, que es un ejemplo de un departamento de 2 dormitorios, con 2 dormitorios, un área, seguramente algún tipo de balcón, y seguramente que ofrezca condiciones de verde muy importantes como parte del condominio, va a ser lo que más se va a valorar en los próximos años. Este tipo de viviendas con una demanda por servicios de esparcimiento va a ser seguramente mucho más importante en los próximos años. Lo que estamos viendo es que a nivel de departamentos, lo que está ocurriendo en Asunción es que todavía hay mucha oferta, sobre todo en los lugares donde vemos los edificios más altos, de edificios muy caros, pero también de departamentos muy caros y de departamentos muy grandes también. Empezamos a ver que en zonas del centro de Asunción empezamos a ver propiedades de alrededor de 90 metros cuadrados que están mucho más acordes a lo que
son los precios o los tamaños de departamentos en otras ciudades del mundo, ¿verdad? Esto creemos que es una cuestión donde Asunción va a ir evolucionando. Es más, ya estamos empezando a ver una evolución de la ciudad de Asunción hacia ese tipo de propiedades. Las aprobaciones que se han visto en Asunción han estado disminuyendo en su tamaño. En un momento dado se construyeron departamentos muy grandes, orientados seguramente a argentinos o ciudadanos argentinos que querían, no se sentían seguros en su país y por tanto traían su dinero al Paraguay y lo querían invertir en ladrillos. Esto posiblemente vaya disminuyendo con la normalización también de la economía argentina y veamos mucho más o tengamos que producir una propiedad mucho más adaptada a la demanda del mercado paraguayo. Entonces, va a ser muy importante el tema de financiación. Cómo se financia una operación es algo muy importante. Cuando estamos hablando del financiamiento de la construcción de una vivienda, la situación es relativamente sencilla. Compramos un terreno, tenemos el título de propiedad del terreno, nos vamos a pedir un crédito, hipotecamos el terreno y con eso conseguimos el dinero para empezar a construir. Sin embargo, ¿qué ocurre en el caso de un departamento? La situación no es la misma. Cuando se está construyendo un departamento, ese departamento no va a ser hipotecable mientras no tenga una cuenta corriente catastral. Esa cuenta corriente catastral va a ser seguramente otorgada por el municipio o por la dirección de catastro solamente en el momento en que esté delimitada efectivamente la propiedad. Es decir, cuando yo pueda decir cuántos metros cuadrados realmente tiene el departamento que estoy comprando. Eso ocurre en las últimas etapas de construcción de un edificio. Si no tenemos cuenta corriente catastral no podemos tener título y al no tener título no podemos tener hipoteca. Por tanto, ¿qué se ofrece de garantía? Este es un problema bastante serio, uno de los problemas que nos encontramos. Entonces, tenemos que ver cómo reaccionar ante este tipo de realidades que estamos encontrando, porque de lo contrario la gente no puede comprar lo que se está ofreciendo. Entonces, tenemos algunas problemáticas para acceder a una vivienda. Lo que necesitamos es, en primer lugar, tenemos este desequilibrio del que hablábamos inicialmente entre oferta y demanda. Y por otro lado, tenemos una necesidad de productos financieros innovadores. Una realidad es que una familia que gana 10 millones de guaraníes y quiere comprar una vivienda, un banco le va a dar una propiedad y le va a decir, puedes pagar una cuota hasta 3 millones de guaraníes, el número que mostrábamos anteriormente. ¿Cuál es el problema? Que mientras se construye ese departamento, esta persona no puede pagar 3 millones de guaraníes por la cuota de su departamento nuevo y también pagar el alquiler de la casa en la que actualmente se encuentra viviendo. Porque ahí está gastando el 60% de su ingreso y eso ya no hace sostenible la relación. Por tanto, es importante pensar también en cómo vamos a financiar esto. ¿Cómo vamos a financiar? Quiere decir que posiblemente se tengan que otorgar créditos, primero contra garantías que no sean hipotecarias inicialmente. Hoy se está hablando de garantías fiduciarias por un lado o garantías contra boletos de venta, que son las garantías que se están empezando a usar. Pero los bancos todavía tienen relativamente poca aceptación de este tipo de garantías. Por otro lado, tenemos que ver también una forma donde el flujo de caja del edificio que se está construyendo y el flujo de caja del comprador potencial del departamento que se está construyendo puedan calzar. Necesitamos que esta persona no pague cuotas durante un periodo determinado y que recién empiece a pagar el día que
que se recibe la vivienda. Sin embargo, posiblemente el banco ya transfirió el dinero, ya concedió el crédito y ya hizo los compromisos. Esta es la razón por la cual normalmente se hace un anticipo o lo que se llama un down payment en otras situaciones. Y finalmente, ajusten de normativas municipales con fines recaudatorios. Lo que estamos viendo es que las municipalidades han generado un incremento de gasto corriente muy grande y están gastando todo eso en salarios fundamentalmente. Su recaudación normal les sirve para cubrir los salarios y no les sobra para hacer las rutas, para hacer las plazas, que es lo que la gente está empezando a demandar. Hoy se está generando una mayor flexibilidad para construir, para cambiar los planes reguladores de las ciudades, porque las municipalidades necesitan mayor recaudación. Y esta es la situación básicamente con la que nos encontramos. Supongamos una calle determinada donde tenemos una casa en planta baja o tenemos un edificio de 10 pisos más planta baja. Asumiendo que esta casa tenga 110 metros cuadrados y cada departamento también tenga 110 metros cuadrados y pagamos alrededor de 10.000 guaraníes por metro cuadrado de impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario total anual de esta vivienda sería de 1.100.000 guaraníes y de este edificio sería 12.100.000 guaraníes. Porque acá tendríamos 11 personas o 11 grupos de personas que están pagando estos 12.100.000. Posiblemente lo que tenga que ocurrir en un momento dado es que si alguien quiere tener una casa en este barrio deba pagar el monto de 12.100.000 guaraníes y no el de 1.100.000, que es el que está pagando hoy. A esto se le suma la gran demanda que existe hoy de habitantes. Cuando hablamos de los habitantes de una ciudad, cuando hablamos del caso particular Asunción, todo el mundo dice queremos cambiar la ciudad, queremos que la ciudad tenga menos baches. Cuando se piden menos baches, en realidad lo que se está pidiendo indirectamente también es desagüe pluvial y desagüe cloacal. No se puede sobre un empedrado poner un asfalto porque a la primera lluvia eso revienta, ¿verdad? Entonces, esta demanda es una demanda que se vuelve cada vez más importante. En el futuro, si logramos satisfacer esta demanda por esta infraestructura, seguramente lo que se va a demandar también van a ser lugares públicos de esparcimiento, zonas verdes, porque en realidad mucha más gente va a vivir en departamentos que en casas. Y esta demanda por departamentos seguramente va a ser impulsada también desde el sector público. Este es un cálculo básico que estamos haciendo de lo que cuesta una infraestructura urbana, la infraestructura financiada por una municipalidad. En pavimento, red cloacal y desagüe pluvial tenemos $150.000 que se amortizan a lo largo de 15 años con una carga financiera determinada y con un mantenimiento más o menos en una depreciación de 5 años da un total anual de $20.000 que hay que pagar, lo cual da más o menos $2.450 que se tienen que pagar para construir la infraestructura y mantenerla durante un tiempo determinado. Esto implica un impuesto inmobiliario de 13 millones de guaraníes, que una casa de 12 por 30 en Asunción en general no tiene, no paga eso. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Si no queremos pagar más, una de las alternativas es darle densidad a la ciudad. Y seguramente lo que vamos a tener es más gente que vive en una ciudad más densa. Asunción es una ciudad que ha variado muy poco su población porque en general gran parte de la población, como hemos visto anteriormente, se ha ido a vivir al departamento central. Y la última pregunta que tenemos es ¿dónde las cosas están pasando? Este es un plano de Asunción y lo que vemos en este plano de Asunción son los distintos proyectos públicos que se han desarrollado en los últimos tiempos y que están en desarrollo. El más notorio de todos es la franja costera de la zona norte y está hoy en ejecución la segunda parte de la franja costera de la zona norte, el viaducto de la avenida Ñuguazú, la propia avenida Ñuguazú, el túnel de Semidey
y el desarrollo del superviaducto han sido los eventos más importantes. Hoy ya está en construcción el Metrobús y está a punto del llamado a licitación de la franja costera en la zona sur también. Lo que vemos en realidad es que por alguna casualidad gran parte del desarrollo se ha hecho al norte de la ciudad y es el norte de la ciudad el que seguramente en los próximos años va a contar con mayor infraestructura. Quédense con nosotros y después de las pausas hacemos las conclusiones de nuestro programa de hoy. Como hemos visto, el sector inmobiliario asunceno y el sector inmobiliario urbano en general en Paraguay ha tenido transformaciones que han sido extremadamente importantes. Sin embargo, los desafíos todavía son grandes. Tenemos una población muy joven, una población que también está subiendo en términos de ingresos y esta gente está empezando a demandar productos que posiblemente todavía no estén desarrollados. Gran parte de lo que se ha hecho en Asunción hasta hoy estuvo orientado a otro segmento, un segmento de clase más alta, un segmento que tenía un poder adquisitivo donde la necesidad de financiamiento era relativamente limitada. Sin embargo, en términos financieros por lo menos, es la clase media la que tiene mayor necesidad y tiene mayor demanda. Tenemos que desarrollar los productos financieros que le permitan a esa misma clase media acceder a una vivienda en ciertas condiciones. Esto está empezando a pasar, se está dando un proceso incipiente. Este mismo proceso incipiente es un proceso también que va a empezar a desarrollar el segmento de la construcción de manera mucho más acelerada de lo que se ha hecho hasta hoy. Tenemos que tomar una serie de medidas y esa serie de medidas que tomemos fundamentalmente desde el Estado van a ser medidas que van a acompañar este crecimiento y que van a permitir que la gente pueda acceder a esta vivienda en condiciones mucho más razonables. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos la próxima semana.